Bien, continuando entonces con el capítulo de sistemas de información geográfica especializados, vamos entonces a ver algunos aspectos relacionados con el agua en el suelo. Para ello comenzamos entonces con la primera parte que corresponde a las funciones del agua en las plantas. El agua, la constitución y sostén aproximadamente el 80% de las plantas es agua, denominándose como genéricamente el resto como materia seca. La cantidad de agua imprescindible para que las plantas mantengan su estructura. Bueno, tenemos entonces el transporte, la capacidad del agua para disolver numerosas sustancias que permiten actuar como vehículo para el transporte de los nutrientes minerales que traen desde el suelo y transportándolo hasta las hojas donde se realiza la fotosíntesis. El agua también aparte cumple una función de transpiración y refrigeración para el caso de los periodos de aumentos de temperatura. Las plantas liberan agua por los estomas y las hojas pequeños orificios en las epidermis que al evaporarse absorbe el calor, consiguiendo fácilmente regular su temperatura. Como las plantas necesitan intercambiar oxígeno y anhídrido carbónico con la atmósfera por los estomas, estos pueden cerrarse durante largos tiempos y por lo tanto las plantas están expuestas a perder agua. La evaporación del agua desde las hojas actúa como una bomba de extracción. Sin ello, la capacidad de las raíces de las plantas para absorber agua sería limitada, por lo tanto la capacidad para la circulación de nutrientes se vería afectada. Entonces tenemos las raíces por donde ingresa el agua, es transportada hacia las hojas y en las hojas a través de los estomas ingresa el agua y se produce fotosíntesis. Y en generarse la fotosíntesis, el agua se elimina como vapor de agua al ambiente y se libera oxígeno y entra el CO2 o anhídrido carbónico. Bueno, la eficiencia entonces del ciclo del agua o del uso del agua, al tenor de lo comentado en el párrafo anterior, una masa de vegetación, bosque, praderas, cultivos, se asemejaría a una fábrica que necesita agua para su funcionamiento, lo cual estaría en constante circulación. Por ejemplo, un cultivo de trigo podría consumir fácilmente alrededor de 4 millones de litros de agua en un día, en su momento máximo de desarrollo. El agua contenida en las plantas sería solo de 4.000 milímetros, es decir, unos 40.000 litros más o menos por hectárea. El 1% correspondería entonces al agua que está contenido dentro de la planta en ese momento determinado. Y el resto del agua, bueno, circula libremente y se evapora y se pierde. Bueno, la capacidad entonces de las plantas de extraer agua del suelo, el esfuerzo necesario que hacen las plantas para extraer el agua, cuando el agua es absolutamente abundante, la presión necesaria sería para tamarla es baja, de 0,3 hasta más o menos una atmósfera, pero a medida que el agua se va agotando, va disminuyendo. Tenemos entonces el agua acá entre 0,3 a una atmósfera y a medida que esta agua se va agotando, el máximo entonces de presión para extraer el agua son 15 atmósferas. Pero en el caso de algunas especies a las 10 atmósferas ya están sufriendo algunas complicaciones. Por lo tanto, estas plantas requieren de mucha energía o de gasto de energía cuando pasan a consumir, digamos, una cantidad de agua mayor a la que es fácilmente disponible. En los suelos entonces tenemos cuando la planta alcanza entre 1 y 2 atmósferas para algunas plantas como el melón, el pimiento, el esfuerzo es muy grande, haciéndolos padecer y disminuir su capacidad productiva, en tanto que otras como la cebada, la vid pueden soportar mayores presiones sin mayores problemas. Respecto de la eficiencia de producción por cosecha por metro cúbico de agua consumida, básicamente las leñosas tienen mayor eficiencia. En este caso estos serían papa y tomate, que tienen un mayor consumo de agua. Entonces, bueno, las adaptación y respuesta a las plantas a la escasez de agua. Las adaptaciones morfológicas, cambios en constitución y tendencia a reducir las pérdidas a acumular agua, epidermis de las hojas gruesas, coriáceas, hojas amarillentas o con abundantes pelos que permiten crear microclima con más humedad relativa, reducción del tamaño de las hojas, incluso la desaparición y sustitución por espinas. Tallos suculentos donde se almacena el agua. Las adaptaciones fisiológicas, cambios en su funcionamiento como cierre prolongado de los estomas, marchitez y pérdida de las partes viejas o poco útil para la reproducción. Adaptación fenológica, modificaciones en los ciclos de vida para aumentar la posibilidad de supervivencia, la producción de semillas y germinaciones escalonadas y más tempranas, y los ciclos de desarrollo son más cortos. Bueno, el agua en el suelo es un entramado de partículas, canalículos, por donde circula el agua,
pero estas partículas están empaquetadas formando una masa compacta, sino que entre ellas existe una intrincada red de poros y canales. Estos son los poros y estos son especies de canales que se forman en el suelo. La capacidad para almacenar agua, la mayoría de los suelos en su red de canelículas oscila entre los 30 y 50% del total de los polvos canelículos. La mayor diámetro permite un paso rápido del agua y solo en los menores son capaces de retener y almacenar el agua. En el caso de los suelos arcillosos, alrededor de 450 litros por metro cúbico de suelo. Metro cúbico de suelo. Y en el caso de los suelos francos, 300 litros por metro cúbico de suelo. Y en el caso de suelos limosos y arcillos son 150 litros por metro cúbico de suelo. Bueno, la capacidad de campo. Cuando tenemos una capacidad de campo, en este caso con un punto de marchitez permanente y agua disponible. Bueno, la capacidad de campo entonces se refiere al agua del suelo que puedes retener después de saturado y encharcarlo y dejarlo drenar y escurrir libremente por 48 horas. La capacidad de campo viene a reflejar el agua que el suelo retiene en los canalículos pequeños después de que los más grandes se hayan llenado de aire. Cuando el suelo está en su capacidad de campo, la presión necesaria para extraerla es de 0,3 bares. Y en el punto de marchitez permanente, cuando el contenido del suelo a partir de las cuales las plantas ya no pueden extraer más agua, se mueren y terminan por marchitarse y morir. Punto de marchitez permanente, agua disponible. El agua fácilmente utilizable para las plantas puede ser útil para las plantas, pueden absorber un poco más de esfuerzo, es decir, entre 0,5 y 1 atmósfera y por lo tanto sin merma de capacidad productiva. Y en el suelo las plantas mantienen un equilibrio dinámico, el agua cae sobre la superficie y va penetrando por los canalículos y una parte puede alcanzar las capas profundas del suelo y otra volver rápidamente a la atmósfera, bien porque se evapora y al incidir el sol sobre el suelo desnudo, bien porque las plantas transpiran al ser absorbidas por las raíces. Entonces, la lluvia cae sobre el suelo, un porcentaje de esta agua se filtra por los canalículos y otra escurre. Entonces a esto se denomina escorrentía. Y la escorrentía es la parte del agua caída sobre un suelo que al no poder absorberse circula por la superficie y se va hacia la zona más baja. Entonces tenemos la percolación o drenaje, que es el agua que alcanza las profundidades del suelo fuera del alcance de las raíces. Entonces esta agua llega y se pierde en esta área donde no hay raíces. Veamos entonces la infiltración. La infiltración es la capacidad del suelo, el proceso el cual penetra desde la superficie del suelo hacia las capas más profundas. Me interesa conocer aquí la velocidad de infiltración por metro cuadrado de suelo, para saber si en una hora cuánta más o menos es la cantidad de agua que puedes absorber este suelo. Es decir, en un suelo que tiene capacidad, en el suelo por ejemplo arcilloso que tiene 5 milímetros por hora, y si llueve 10 milímetros, solamente 5 de estos 10 se va a poder infiltrar en este suelo y el resto de esta agua va a escurrir por la parte más baja y vamos a tener una zona de acumulación de agua, una área de acumulación, encharcamiento. Este encharcamiento puede durar por sobre las 72 horas y ya por sobre las 72 horas comienza a producir trastornos en la superficie. Bien, vamos a continuar entonces con el curso especializado en este caso de sistemas de información geográfica. Toda esta información que yo les voy a mostrar a continuación se puede detallar en la toma de datos de información de los sistemas de información geográfica trabajados a través del sistema de información geográfica ArcGIS o algún otro software que se necesite para hacer geoprocesamiento y trabajar toda esta temática. A continuación voy a determinar o plantear algunos elementos relacionados con lo
que es capacidad de campo, la captación de agua o de la capacidad de retención de agua de los suelos. Bueno, la capacidad, aquí llamamos capacidad, aquí llamamos entonces capacidad de campo. La capacidad de campo entonces está determinada por el volumen de agua de un suelo que puede retener después de saturarlo y encharcarlo y dejarlo drenar, escurrir libremente durante 48 horas. La capacidad de campo la capacidad de campo viene reflejando entonces el agua del suelo que retiene en los canalículos pequeños después que las más grandes se hayan llenado de aire. Cuando un suelo está en capacidad de campo, entonces la presión necesaria para comenzar a extraer el agua retenida es baja, de 0,3 atmósferas. Y tenemos entonces la capacidad de campo, que sería, capacidad de campo sería todo esto, y tenemos el punto de marchites permanente, que sería esto. Bueno, el punto de marchites permanente es el contenido de agua del suelo que a partir del cual las plantas ya no pueden extraer más agua y por lo tanto se marchitan y mueren. La presión necesaria para comenzar a extraer el agua que contiene el suelo en un punto de marchites permanente es 15 atmósferas. Hay algunas especies que a las 10 atmósferas ya comienzan a tener problemas. Bueno, en el caso en el ejemplo acá tenemos entonces agua disponible, que sería desde aquí a aquí. Esto sería el agua disponible. Pero de esta agua disponible tenemos entonces agua libremente disponible en que las plantas no hacen esfuerzo casi o un mínimo esfuerzo para extraer el agua, y agua disponible que ya las plantas comienzan a hacer un esfuerzo y un gasto de energía mayor para poder extraer el agua que está en las profundidades o las partes superficiales más profundas del suelo. En este caso el agua o las plantas extraen más libremente y sin mayor esfuerzo y sin mayor gasto de energía alrededor del 70% donde está el tejido de raíz. Por lo tanto, en el caso de un suelo, por ejemplo, arcilloso, que contiene aproximadamente una capacidad de retención de agua de 450 litros, de esos 450, 198 litros aproximadamente serían de agua disponible. Y de esa agua disponible, aproximadamente el agua fácilmente extraíble serían 99 litros. 99 litros. Por lo tanto, entonces, punto de marchites permanente para esta condición de suelo y para este tipo de textura sería 252 litros. Es decir, aquí tendríamos 252 litros y aquí tendríamos entonces 198 litros. 198 litros y aquí tendríamos de estos 198 tendríamos 99 litros. 99 libremente disponible. Esto es por metro cúbico de suelo. Ahora, si un suelo tiene desde aquí hasta aquí, tiene 0,4 metros, 0,4 metros, entonces tendríamos que multiplicar 1 por 0,4 y nos daría entonces 0,4 metros cúbicos de suelo. Sería 0,4 metros de suelo. Por lo tanto, multiplicamos los 450 por, multiplicamos entonces los 0,4, serían 180 litros de agua acá. Y de eso serían 88 litros. Serían entonces 88 litros. 88 litros disponibles. Que sería acá de agua disponible, y de eso más o menos el 50%, es decir, como 40 litros estarían disponibles, libremente disponibles. Entonces supongamos en el mes de enero, llueve 108 milímetros por metro cuadrado y tenemos entonces 88 litros de capacidad de retención, pero de estos 108 litros hay que multiplicarlo por 0,7, que es la precipitación efectiva aproximadamente, entonces nos quedarían 75, aproximadamente 75 litros, 75 litros, es decir, estaríamos con un saldo negativo. Las entradas de agua serían menores a la cantidad de agua que es capaz de retener el suelo, por lo tanto tendríamos un déficit. Ahora, respecto al tema de la pluviometría que tenemos acá, entonces en el mes de enero, entonces tendríamos una lluvia, el agua cae, aquí se produce un encharcamiento, es decir, estamos por sobre la capacidad de campo, el agua baja, estamos por debajo del punto de agua disponible y cercanos al punto de marchites permanente. Vuelve a llover, aumenta el agua, podríamos llegar al punto de saturación y se vuelve a perder el agua, y aquí en algún momento llegamos, en algunas fracciones de suelo podríamos llegar
al punto de marchite permanente. Por lo tanto, las plantas que están en esta área, que son generalmente son áreas bajas,